Pues chavales, hoy vamos a ver un vídeo del canal de Detrás del Enigma, que la Año verdad es que 1500. está muy guapillo, muy guapardo. Creo que es un canal que se creó hace prácticamente nada y los que lo llevan lo deben de saber manejar, porque salen a 1.000.000 de visitas por vídeo casi, o sea, son unos putos amos. Y hoy han subido un vídeo sobre el mayor misterio de la historia de América. No sé de qué trata, no sé si era de Año antes de 1500. la colonización. Bueno, no será de antes de la colonización, porque ya pone 1590, pero bueno. Vamos a ver qué nos cuentan aquí esta gente. 590. Un barco inglés se acerca a la costa de una pequeña... Año 1590. Yo Un me he barco visto inglés se acerca a la una costa de temporada de pequeña American isla. Horror History sobre Roanoke. ¿O sí? ¿Qué es eso Sí. concretamente? Será una colonia de gente allí en una isla extraña que Pero se supone que al pasaban norte. cosas raras Pero y al tal. norte, ¿no? Como al norte. No, creo Como que por no era el México. norte, creo que eran nada más desembarcar, creo que era. O sea, era como una especie de archipiélago pequeño, una tira de islas Ah, pequeñas y como que allí estaba bastante turbio, había mucha niebla ok, y ok. mucha humedad, Un hombre mira pantanos y eso. fijamente el horizonte. Vamos a Se ver. llama John White. Es el gobernador de la John colonia White, o sea, Juan Blanco. O sea, no hay un nombre más de Roanoke, prototípico, la también te lo primera digo. colonia inglesa en América. Han pasado 3 años desde la última vez que estuvo aquí. 3 años sin noticias de su familia, de su hija Leonor, de su nieta Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el continente americano. 3 años preguntándose si alguien seguirá vivo. El barco se detiene. Ya, Los antes las cosas eran así, ¿eh? Te jodes. En plan de no sabes nada. Puedes llegar y se ha muerto tu hija. hombres desembarcan. Han cortado el brazo a tu mujer. A saber lo que ha pasado, ¿sabes? Silencio. White avanza despacio. Espera escuchar voces, risas, algo que rompa el silencio. Pero no hay nada. Ni un fuego encendido, ni un saludo, ni una huella reciente. La isla parece dormida. Y entonces White la ve. Una palabra tallada en un poste de madera. Croatoan. Nada más. Sí, 115 hombre. hombres, mujeres Esto parece literalmente True Detective, ¿eh? Una vaina de esas así y niños extrañas. han desaparecido sin dejar rastro. Sin huellas, sin mensajes, sin respuestas. Aquel día nació el mayor enigma de América. El misterio de la colonia de Roanoke. En 1584 Europa vive una carrera ¿Tú por el sabes control la del mundo. zona esa Inglaterra de Red Dead Redemption, que es como los manglares y tal? Ah, sí, sí. Es como el Que sur, por ¿no? la noche hay niebla y eso. Sí. O sea, no es tanto como Luisiana, pero es de ese estilo, Sí, ¿sabes? En plan, cocodrilos y sí. y España se disputan el dominio de los nuevos territorios descubiertos en América. El 25 de marzo de 1584, Isabel concede una carta real a un hombre ambicioso y carismático, Sir Walter Raleigh. Su misión es clara: colonizar la costa norteamericana, reclamar esas tierras para la corona y, de paso, crear una base desde la que interceptar los barcos españoles que transportan las riquezas del Nuevo Mundo. Con que piratas, ¿eh? Inglaterra quiere un lugar en el mapa ingleses del haciendo continente y cosas lo de quiere ya. ingleses. Raleigh dirige todo Piratas desde Londres. pirateando. Y el 27 de abril de 1584, dos barcos Los al mando de verdaderos Philip monstruos Amadas y eran Arthur los Barlow ingleses. parten hacia el oeste. 3 meses después, alcanzan la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Allí ¿Ves? descubren Son una esas isla que pronto esas pasará islas a la así historia, como- Roanoke. Ah. Los ingleses desembarcan y entran en contacto con los pueblos nativos de la zona, los Secotan y los Croatoan, tribus que viven ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasarán? de la pesca, la caza y el cultivo del maíz. Los encuentros son pacíficos. Los líderes indígenas reciben a los ingleses con curiosidad y respeto. Antes de volver, los ingleses convencen a 2 nativos para que los acompañen a Europa. Ajá. Se llaman Manteo y Guanches. Uno pertenece a los Croatoan, el otro a los Secotan. Ambos viajan a Inglaterra y se convierten en los primeros representantes de América ante la corte isabelina. Allí, Manteo se ¿Cómo los convences, tío? muestra colaborador. Guanches, en cambio, desconfía de los ingleses. No, que le vas a Con el dar apoyo real cosas. asegurado, Raleigh organiza al año siguiente una expedición mayor. Es el primer intento de colonización inglesa en América. En abril de 1585, zarpa con unos 108 hombres a bordo. La flota llega en verano y desembarca en la isla de Roanoke, donde levantan un pequeño fuerte, Fort Raleigh. El plan de Lane es claro. No busca una comunidad familiar, sino una base militar. Desde allí podrán explorar el territorio y atacar los barcos Vaya, españoles que vaya. navegan cerca del Caribe. El lugar parece perfecto. Los hombres construyen chozas y un almacén. Al principio todo parece ir bien. Cazan, pescan y comienzan a estudiar la Igual zona. que los españoles, Gracias que a llegan Mateo, los colonos consiguen a comida, Sudamérica y te conservas construyen una universidad. Estos construyen un fuerte. y rutas. Pero esa paz Hombre. no dura mucho. La convivencia empieza a romperse cuando el hambre aparece. Las provisiones inglesas se acaban antes de tiempo y los colonos dependen por completo de los indígenas para sobrevivir. Empiezan a exigirles más maíz y pescado del que pueden ofrecer. Las enfermedades europeas se propagan entre los Secotan y los nativos interpretan esas Ah, muertes vale, como yo pensaba que eso solo lo habían hecho los españoles. A ver, una maldición traída por los extranjeros. El jefe Secotan, Penisapan, decide trasladar su aldea a otro punto de la isla, lejos del fuerte inglés. En el campamento de Lane, los hombres llevan meses sin noticias de Inglaterra. El invierno se acerca. Las reservas de comida son escasas, la desconfianza crece por ambos lados. Llega el invierno y la colonia empieza a desmoronarse. El frío cala en los huesos y los hombres llevan meses sin ver un barco inglés.
La comida escasea, la caza disminuye. El maíz que los nativos compartían ya no llega. ¿Qué haces imagínate que no llega nadie. ¿Qué haces en esa situación? En plan de... Pues construyes yo un creo que barco. te ¿por qué toca no? ir. No puedes Te construir un toca ir barco. tierra adentro. No O sea, puedes te toca ir construir un tierra barco, adentro, ¿sabes? No sabes cómo construir un barco. Te toca joderte, ¿no? Las provisiones guardadas se pudren con la humedad. Y la desesperación se nota. Las noches se llenan de rumores, discusiones, gritos. Lane sospecha que los nativos planean algo. Creen que Pemisapan prepara un ataque para echarlos. La paranoia se apodera de todos. Y entonces, Lane toma una decisión desesperada. Ordena atacar antes de ser atacado. Ahí esto es un Quiere tema muy guapo, ¿eh? El de las paranoias colectivas que de vez en cuando atacan a la gente. Eso mola bastante. Reúne a sus hombres, prepara una emboscada y lanza el ataque. El asesinato del jefe Sekotan destruye cualquier posibilidad de paz. ¡Ah, la mataste al jefe indio! Estás maldito, ¿eh? Claramente. Claramente estás Las maldito. aliadas se alejan. Los ingleses quedan completamente solos en una tierra que ya no los acepta. Llámame loco. Claramente estás maldito. He visto demasiadas películas para saber. Pocos días después, cuando la desesperación llega a su punto más alto, aparece una flota en el horizonte. Son barcos ingleses. Echan el ancla frente a Roanoke y Tienen que haber sido desembarcan. españoles. Lane les saben, explica su situación. reventarlos. No tienen comida, los nativos los odian y los barcos de suministro nunca llegaron. En pocas horas recogen lo poco que pueden llevar y suben a bordo. El 28 de junio de 1586, tras apenas 10 meses en América, abandonan Roanoke. Semanas después, el mar trae otro barco a Roanoke. Llegan, le roban la comida, matan al jefe y se van, ¿eh? Qué inglesada. La expedición un año antes. Llega con provisiones frescas, armas y nuevos hombres. Pero cuando desembarca, solo encuentra silencio. El fuerte está vacío, los fuegos apagados, ni una señal de vida. Grenville entiende que Lane se ha ido. Aún así, no quiere dejar el lugar abandonado. Solo quedan Decide los dejar a 15 hombres espíritus de para la mantener la matanza de presencia inglesa en la Roanoke. Les promete que volverá pronto con refuerzos. Al mismo tiempo, Relic no se rinde. Mantiene su sueño de crear una colonia inglesa en el Nuevo Mundo. Esta vez, el plan es distinto. Irán a Virginia, lo que hoy sería Carolina del Norte. Ya no se trata de soldados ni de una base militar. Ahora son familias, hombres, mujeres y niños que cruzan el Atlántico con la esperanza de empezar una nueva vida. Son unos 115. Entre ellos viajan Eleanor Dare, su marido Ananias Dare y el gobernador John White, padre de ella. Relic le confía el mando a White. El 22 de julio de 1587, los barcos alcanzan las islas de la costa de Carolina del Norte, las conocidas Outer Banks. Antes de continuar, White decide hacer una parada. Mira. Eso es lo que yo te decía. Eso es lo que yo te decía. Es como son las islas de fuera, ¿sabes? Eso es lo que yo decía. Sí. Quiere comprobar qué fue de los 15 hombres que Grenville dejó allí un año antes. Pero al poner pie en la isla, el entusiasmo desaparece. El fuerte está medio derrumbado, las chozas están vacías. No hay señales de vida, ni un arma ni un superviviente. El piloto portugués Simão Fernandes, capitán de los barcos, a 15 hombres contra una colonia de indios al cual les habías matado al jefe. O sea, ¿qué esperas que pase con la peña, tú? Se niega a seguir más al norte. Qué raro, Dice no los que los encuentro. vientos son peligrosos, que sería demasiado arriesgado. White discute, pero la decisión está tomada. El grupo se queda en Roanoke. No era el destino previsto, pero no hay alternativa. Los colonos descargan las provisiones, enterran los restos de un hombre encontrado y empiezan a reparar el viejo fuerte. Pero nadie confía del todo en la isla. Los más veteranos... Está maldito, es claramente un fuerte maldito. John White sabe que la supervivencia depende de una sola cosa, los nativos. Sin su ayuda no podrán resistir al invierno, así que decide recuperar la amistad con los Croatoan. Comienzan a intercambiar comida, enseñar rutas y ofrecer ayuda. Por primera vez, parece que la paz es posible. Pero esa calma no dura mucho. Otras tribus no han olvidado el pasado. Los Sekotan y sus aliados evitan a los colonos, los observan desde lejos y en silencio preparan su venganza. A finales de julio ocurre la primera tragedia. Uno de los colonos, George Howe, sale solo a la playa a buscar cangrejos. No vuelve. Al poco tiempo lo encuentran muerto, con varias flechas clavadas en la espalda. Los hombres de White sienten el miedo de inmediato. Saben que los Sekotan están los detrás. indios, White organiza una expedición para capturar en vez de a los matarlo y culpables. esconder el cadáver, Manteo lo los dejan guía. ahí con las flechas. Se adentran en el bosque de noche, avanzan con antorchas, llegan a una aldea y atacan sin dudar. Pero algo sale terriblemente mal. No eran enemigos, eran Croatoan, sus aliados. El error es devastador. Varias personas mueren. A partir de ese momento, Roanoke queda completamente aislada. Sin aliados, sin ayuda, sin salida. Y aún así, en medio de ese caos, la vida se abre paso. El 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare da a luz a una niña. La llaman Virginia Dare. Es la primera inglesa nacida en América. Llega el otoño y la colonia de Roanoke empieza a tambalearse. La ilusión del verano se apaga rápidamente y da paso a la dura realidad. La isla no es el lugar prometido. Apenas hay fuentes de agua dulce, la caza escasea y la pesca no siempre asegura suficiente comida. El conflicto con los nativos ha cerrado cualquier posibilidad de intercambio. Los Sekotan y otros pueblos han ido tierra adentro, evitando cualquier contacto. Nadie aparece para comerciar, nadie ofrece maíz ni pescado. Hacen recuento y el resultado es desolador. Las provisiones traídas desde Inglaterra no alcanzan para pasar el invierno. Quedan solo unos sacos de harina, algo de pólvora, herramientas y unas pocas reservas de carne seca. 115 personas dependen de eso. Si no llega ayuda pronto, no sobrevivirán. La única salida es pedir ayuda a Inglaterra. El elegido para hacerlo es John White con contactos directos en la corte. Si alguien puede convencer a la corona de enviar un rescate, es él. White duda. No quiere dejar a su familia en esas condiciones. Su hija Eleanor acaba de dar a luz. Su nieta Virginia apenas tiene días de vida.
pero todos saben que sin ayuda exterior están perdidos. La presión aumenta y al final White acepta. Debe volver a Inglaterra. En la isla quedan 115 personas, hombres, mujeres y niños atrapados en un lugar difícil, sin aliados, sin provisiones suficientes y con el invierno acercándose. White parte hacia Inglaterra y Roanoke queda sola. En noviembre, John White vuelve a pisar suelo inglés. Llega agotado, pero con una sola idea en la cabeza: regresar cuanto antes a Roanoke con comida, herramientas y más colonos. Sabe que su familia lo espera, sabe que cada día cuenta. Pero al llegar a Londres, todo ha cambiado. El país entero se prepara para la guerra. Felipe II moviliza una flota colosal, más de contra 130 Francia. barcos, la Armada Invencible, con la misión de invadir contra Inglaterra. España. No. Isabel I ordena requisar todos los barcos disponibles. Nadie puede zarpar. Ninguna nave, por pequeña que sea, puede apartarse. White intenta hablar con oficiales, comerciantes y marinos. Pide permiso, ofrece su dinero, promete encargarse del viaje por su cuenta. Nada. Todos le dicen lo mismo: no se puede. La prioridad es defender Inglaterra. El gobernador comprende que su colonia está siendo olvidada. Sus 115 colonos, su hija Eleanor, su nieta Virginia siguen en una pequeña isla al otro lado del océano. Él no puede hacer nada. Desesperado, White es un busca una barco, tío, alternativa. o sea. Consigue reunir 2 barcos mercantes pequeños, pero el destino vuelve a golpear. Cerca de la costa africana, las 2 naves son interceptadas por franceses. Intentan resistir, pero no tienen ninguna posibilidad. Saquean los barcos, se llevan los suministros y dejan a los ingleses Piratas pirateando. sin medios para continuar. John White se ve obligado a regresar a Inglaterra con las manos vacías. Ha perdido un año entero. Un año más sin saber si su familia sigue viva. Y por Vamos, fin, está en muerto ya, 1590 tío, surge olvídate. una oportunidad. La Armada Invencible ha sido derrotada y la presión militar empieza a bajar. ¡No! Relic consigue incluir a White en una flota corsaria que partirá hacia el Caribe. No es una expedición de rescate, pero hay un acuerdo. Al volver, harán escala en Roanoke. Es la única opción. En mayo, White embarca de nuevo. Los barcos Hopewell y Moonlight cruzan el Atlántico. Pasan las semanas, participan en ataques contra puertos españoles. White soporta las incursiones, la espera, la desesperación. Solo piensa en una cosa: volver a la isla. Y por fin, en agosto, el sueño se cumple. La flota se acerca a la costa americana. Entre la niebla, White logra ver la silueta de la isla de Roanoke. Su corazón late con fuerza. 3 años después, vuelve al lugar que dejó atrás. Pero no se supone que no tenías provisiones 3 ni años. para pasar el invierno. 3 años después, Claro, regresa pero para cumplir su pasaron promesa. cosas. Al tocar tierra, el aire huele a sal y madera húmeda. El silencio es absoluto. El grupo avanza entre los árboles. Cumplir hacia su el antiguo promesa. fuerte. White grita: Eleanor, Están Ananias, dead, Virginia. dead. Nadie Dead. responde. Deciden no seguir avanzando. Es demasiado arriesgado entrar de noche. Para anunciar su llegada, hacen una señal y tocan la trompeta. Nada. Ni una voz, ni un paso, ni una luz. Acampan Ay. junto a la orilla. Esa noche apenas duermen. White se queda mirando el fuego, intentando convencerse de que al amanecer verá a su familia. Pero en el fondo siente que algo no encaja. ¿Qué cojones va a Al amanecer, encajar, todos se dan hermano? cuenta de que no hay nadie. Hombre, El lugar encaja está completamente. vacío. Otra cosa es la Las tropas fantasía están que tú desmontadas quieras con hacer, cuidado, tío. no destruidas. No hay señales de lucha, ni de fuego, ni de huida. Todo parece abandonado con calma. Entonces lo ve. Grabada profundamente en un poste hay una palabra: Croatoan. Cerca, en un árbol, otra inscripción: Cro. Nada más. White lo recuerda todo al instante. Antes de marcharse había acordado que si abandonaban la isla grabarían el nombre del lugar a donde fueran. Y si lo hacían bajo amenaza, añadirían una cruz. No hay cruz, solo la palabra Croatoan. White entiende el mensaje. Mira a sus hombres y grita: ¡Están en Croatoan! Por fin hay una pista, una posibilidad. Pero, ¿por qué? ¿Qué les ha obligado a hacerlo? ¿El hambre? ¿La falta de suministros? ¿Un acuerdo con los nativos? ¿O algo más? Antes de partir inspeccionan el terreno. White encuentra varios baúles medio enterrados. Son los suyos. Los mismos que escondió 3 años atrás antes de zarpar. Ahora están abiertos. Dentro los libros están rotos, los mapas empapados por la lluvia, las herramientas oxidadas. No hay ni una nota ni una carta. White da la orden de reembarcar. El plan es claro: navegar hasta la isla Croatoan a unos 80 kilómetros al sur y comprobar si los colonos están allí. Pero el mar tiene otros planes. Cuando van a salir, el cielo se oscurece. Un viento repentino levanta olas gigantes. Las velas se desgarran, las cuerdas se rompen. El barco pierde el ancla y queda a la deriva. Toman una decisión: no irán a Croatoan. Temen perder los barcos. 2 meses después llegan a Inglaterra. El viaje de vuelta ha sido largo. Han vuelto El ya. otro Olvídate, cae tío, como una bomba. olvídate. 115 colonos desaparecidos, entre ellos su propia familia. Walter Relic, impulsor de la colonia, recibe la noticia. El proyecto que debía marcar el inicio de la expansión inglesa en América se ha convertido en un misterio. Ha perdido hombres, dinero, reputación y quizá, algo más importante, su oportunidad de dejar huella en la historia. Aún así, Relic no se rinde. Tiene poder, contactos y orgullo, quiere respuestas. En 1602 organiza una expedición secreta al mando del capitán Samuel Mace. Oficialmente, el viaje tiene un propósito comercial: recolectar Samuel sassafrás, Mazo. una planta muy valiosa por sus supuestas propiedades curativas. Pero la misión real es otra: buscar cualquier rastro de los colonos de Roanoke. Los barcos parten de Inglaterra, cruzan el Atlántico y llegan a las Outer Banks. Pero el mal tiempo les impide acercarse. Joder, esta es Buah, dura. pero Madre escúchame. mía. Tiene la peor suerte del Fueron a mundo. parar a la isla. Las Bueno, corrientes son fueron a parar a la isla con peligrosas, el peor tiempo del mundo. No pueden sé. desembarcar, no alcanzan Están Roanoke. claramente Regresan malditos. sin respuestas. Relic insiste, pero su tiempo se agota. Acusado de traición, acaba en prisión. Con su Hostia. caída Desde desaparece que mataron al cualquier jefe intento indio, oficial nada de ha ido resolver bien. el enigma. La Sí, búsqueda se detiene. Pero no solo los ingleses se interesan por Roanoke, también España.
Durante los años ¿Cómo? siguientes, los informes sobre la colonia inglesa llegan a oídos del Imperio Aquí entramos nosotros, como Tiago Aspas. Ahora es mi turno. Español. Los españoles temen que los ingleses hayan creado una base secreta desde la que atacar. Para ellos, Roanoke no es un misterio, es una amenaza. En 1590, el mismo año en que White descubre la colonia vacía, un explorador español llamado Vicente González navega por la costa. Llega a la bahía de Chesapeake, explora la zona y no encuentra nada. En el viaje de vuelta se topa por casualidad con Roanoke. Ve el fuerte abandonado, las empalizadas caídas y algunas construcciones vacías. España, sin saberlo, acaba de pasar de largo ante el mayor misterio colonial de la historia. Con la derrota de la Armada Invencible y los problemas internos del imperio, los planes españoles para eliminar cualquier colonia inglesa en la zona se cancelan. Y así, tanto Inglaterra como España abandonan la búsqueda. Roanoke queda sola, olvidada. Pero, ¿qué ocurrió realmente con los colonos de Roanoke? Todo apunta a que la colonia perdida de Roanoke simplemente se trasladó a la isla de Croatoan. Caso cerrado, ¿no? Así. No del todo. En sus escritos, White menciona otro detalle curioso. Dice que antes de irse en 1587, los colonos se estaban preparando para adentrarse unos 80 kilómetros tierra adentro. El problema es que Croatoan se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de Roanoke, pero es una isla, no parte del continente. Quizá, después de todo, Croatoan no era el destino final. Y si no lo era, ¿a dónde fueron? 20 años después de la desaparición de la colonia de Roanoke, la guerra entre Inglaterra y España ha terminado. John White y Sir Walter Raleigh caen en el olvido. Aún así, el interés por América vuelve a despertar, y en 1607 se funda Jamestown, la primera colonia inglesa permanente en América. Y no está lejos de donde una vez estuvo Roanoke. Esta nueva colonia se levanta dentro del territorio de una gran confederación de tribus nativas gobernadas por un líder al que los ingleses llamaban Powhatan. El poderoso jefe Powhatan pronto confiesa algo a los ingleses. Dice que tiempo atrás mandó matar a lo que él creía que eran un grupo de ingleses, hombres que vestían ropas europeas, niños con la piel sorprendentemente clara y el cabello rubio, que vivían con una tribu rival llamada Chesapeake. Dijo que los eliminó por miedo a una profecía que hablaba de extranjeros que destruirían su pueblo, y al verlos creyó que era la señal. Los colonos de Jamestown quedan paralizados. Si lo que dice Powhatan es cierto, parte de la colonia perdida habría sobrevivido durante años, solo para morir a manos de las tribus locales. El capitán John Smith ordena investigar. Envía mensajeros para hablar con otros jefes locales. Uno de ellos le cuenta que más al sur existía un lugar llamado Canajonan, donde vivían hombres que construían casas amuralladas y vestían al estilo europeo. Smith toma nota de todo. Pero lo que no sabía era que aquellos hombres de piel clara tal vez no eran descendientes de europeos, sino nativos con albinismo, una condición genética mucho más frecuente en Sí, todos con albinismo, ¿no? ¿Qué chances hay de eso? que entre los europeos. Frecuente en algunos pueblos indígenas. No, pone que es mucho más frecuente. Mucho más frecuente que 0,001 es 0,1, ¿sabes? Y eso no es nada. Aún crece, comienzan las guerras con los Powhatan y el misterio de Roanoke se desvanece. A principios del siglo XVIII, un explorador inglés recorre Carolina del Norte. Se llama John Lawson. Vive un tiempo con los nativos Todos se llaman John, ¿eh? Es increíble. de Hatteras. Esta tribu vivía en las mismas tierras que los antiguos Croatoan, aunque la isla había crecido y ahora se conocía como Isla Hatteras. Los Hatteras le cuentan a Lawson que algunos de sus antepasados habían sido blancos y sabían leer. Además, varios miembros de la tribu tenían ojos grises, un rasgo que, según Lawson, era exclusivo de ellos. También mencionaron una leyenda local sobre un barco fantasma al que llamaban el barco de Sir Walter Raleigh. Lawson está completamente seguro de que los Hatteras son los descendientes de la colonia perdida. Al igual que John White, cree que los colonos se habían trasladado a Croatoan y con el paso del tiempo los dos pueblos habían acabado fusionándose. Es lo más lógico, lo más humano. Los colonos se integraron con la tribu Croatoan. Los colonos confiaban en ellos. Si decidieron marcharse, lo harían hacia donde sabían que podían sobrevivir. A finales del siglo XX, los arqueólogos hallan pruebas: pipas inglesas, monedas isabelinas, cerámica europea y un anillo de oro con un león grabado. Ese símbolo coincide con el escudo de la familia Kendall, y entre los colonos de Roanoke había un Master Kendall. El anillo aparece en el suelo Croatoan. Los colonos vivieron allí, se mezclaron con los nativos y desaparecieron como colonia inglesa. Y eso es lo que todo el mundo cree, hasta que a finales de 2011 unos investigadores hacen un descubrimiento importante. ¿Cómo? ¿Más giro de guión? Tras analizar el mapa de Virginia dibujado por John White, se fijan en algo que nadie había tomado en serio: unas pequeñas manchas sobre el papel. Tradicionalmente esas manchas se consideraban simples correcciones de errores, pero esta vez alguien decide examinarlas con cuidado. Debajo de la mancha superior hay algo más: una estrella de 4 puntas, el símbolo típico de un fuerte. Está a tierra adentro, cerca de los ríos Chowan y Roanoke. La pintura usada para dibujar el símbolo coincide con la del resto del mapa, lo que sugiere que fue el propio John White quien lo dibujó y lo ocultó. Y lo más desconcertante es que pronto se descubre otra estrella más pequeña, rodeada por 2 cuadrados, representando un segundo fuerte. ¿Qué dices? Pero, ¿por qué White lo ocultó? En aquel contexto, Inglaterra tenía motivos más que suficientes para preocuparse por qué información sensible acabara en manos enemigas. Otro ejemplo de este secretismo fue la propia colonia de Roanoke. A día de hoy todavía no conocemos con certeza su ubicación exacta ni su distribución, porque nunca se registró en los mapas que se conservaron. Y cumplió su propósito: impedir que España la encontrara. De hecho, los españoles siguieron buscándola mucho tiempo después de su desaparición, así que es poco probable que tuvieran nada que ver con ella. ¿Con qué Arqueólogos van al sentido punto y abren querían buscar excavaciones en lo que una llaman colonia Sitio X. que ni sabían dónde Fragmentos de estaba? loza inglesa de finales del siglo XVI, clavos hechos a mano, una pieza de espada, herramientas de hierro isabelinas, todo mezclado con cerámica de un poblado indígena de la misma época. Ninguna colonia inglesa posterior ocupó ese lugar. Esos objetos solo pueden proceder de Roanoke. ¿Y si la colonia se dividió?
Un grupo Eso te iba a decir, y si cada uno se puede para su puta casa, ¿qué me al dices? sur hacia Croatoan, otro río arriba, unos 80 kilómetros tierra adentro, buscando agua segura, maíz y alianzas. Pero, ¿por qué separarse? Si esta teoría es cierta, Manteo habría vuelto a la isla Roanoke con su gente para llevarse a algunos colonos con él. En 1888, 54 nativos croatoan pidieron ayuda al Congreso de Estados Unidos, afirmando ser descendientes de la colonia perdida de White. Probablemente muchos colonos fueron asesinados. Según las costumbres de los nativos, un número de ellos, especialmente mujeres y niños, habrían sido Pero eso no se puede ver en el ADN. tomados como prisioneros e incorporados a la tribu. También puede ser que Manteo Bueno, en matara a 1888 no se podía ver, todos claro. los colonos. La tensión con los nativos ya Bueno, era pero te grave vas a antes de los que White partiera. descendientes de esa gente, ¿sabes? De los colonos esos, teóricos. La muerte del jefe Wingina aún pesaba sobre ellos. Ya te lo digo yo, que el jefe ese está maldito. A todos Espérate. los colonos. La tensión con los nativos ya era grave antes de que White partiera. Espérate. La muerte del Míralo. jefe Totalmente. Nada. Wingina aún pesaba sobre Los ellos. maldijo, Las alianzas se habían roto. Y entre 1587 y 1590 los ingleses estaban completamente solos. Pero nunca se han encontrado fosas comunes que respalden la idea de que más de 100 personas fueron asesinadas. No hay cuerpos, no hay restos. También puede ser que los colonos murieran de hambre, enfermedad o intentaran volver a Inglaterra. Los datos lo confirman. Los registros del clima muestran que entre 1587 y 1589, Roanoke sufrió una sequía extrema, la peor en 8 siglos. Las cosechas fallaron. Y sin comida, sin aliados, sin barcos, los colonos quedaron atrapados. Puede que intentaran resistir. Puede que, desesperados, construyeran balsas o pequeñas embarcaciones para escapar. Si lo hicieron, nunca llegaron a ningún sitio. Los huracanes del Atlántico los habrían tragado. Ni restos, ni cuerpos, ni mensajes. Solo silencio. Un silencio largo de más de Nada, 400 años. ¿Cómo vas a cruzar Puede el que intentaran Atlántico, resistir, chico? puede que buscaran ayuda, o puede que simplemente desaparecieran. Nadie lo sabe, nadie lo ha sabido en más de 4 siglos. Y solo queda una palabra grabada a fuego en la historia: Croatoan. El resto se lo llevó el tiempo. Bueno, Envidia. tampoco es tan raro, ¿eh? Básicamente yo se jodieron. No pasa nada. Bueno, se jodieron, yo creo que no. Se separaron, unos fueron para un lado, otros para otro, se juntaron. Claro, cada con uno los- se buscaría está, las hombre. habichuelas y ya está. Ya está, hombre, está bien. Pues nada, ahí está.